Buenas tardes, les voy a hablar de las prestaciones y servicios que otorga el ISFAM. La prestación la encontramos en el título segundo del artículo 18 de la ley del ISFAM, donde nos habla del servicio médico integral. Vamos a iniciar con lo que nos dice el artículo 142, donde nos habla de la atención médica quirúrgica, que es el sistema por el cual se trata de conservar y preservar la salud de las personas. Entendiéndose por este el concepto, no solo el bienestar físico y mental, sino también la ausencia, la enfermedad, que se puede proporcionar al militar, al cónyuge, concubina, concubinario, hija, hijo y padres. Vamos a ver lo que viene siendo el haber del retiro. El artículo 18, fracción primera, nos dice que es una prestación económica vitalicia a la que tienen derecho los militares retirados en los casos y condiciones que fija esta ley. El militar previo trámite administrativo que viene siendo reintegrarlo para que haya cobrado por concepto del haber de retiro o compensación, donde hay una devolución de aportación al seguro colectivo de retiro, el seguro de vida militar, devolución de aportaciones al fondo de la vivienda militar y seguro colectivo de retiro. El artículo 31 dice que para integrar el haber del retiro se tomará como base el porcentaje del haber dependiendo del grado con el que vayan a ser retirados y se adicionará a este lo que viene siendo el 80% de dicho haber más la prima complementaria que le corresponda por condecoraciones o perseverancia, como asignaciones de vuelo, salto técnico especial. Se tomarán en cuenta los años de servicio en la forma siguiente, que viene siendo, en primer lugar, cuando llega a la edad límite, como lo establece el artículo 25 de la ley del ISFAM. Quedar incapacitado en acción de armas, ya sea por lesiones o por consecuencia de ellos. Al quedar incapacitado otros actos de servicio o consecuencia de ellos, incluyendo los traslados del domicilio al lugar de trabajo y el retorno directo a su domicilio particular. Donde quedan incapacitados en los actos fuera de servicio o imposibilitado para el desempeño de las obligaciones militares a causa de enfermedades que duren más de 6 meses, siempre y cuando hayan prestado 20 años de servicio efectivos. Pueden solicitar al inicio de su trámite de retiro después de haber prestado los 20 años de servicio. En cuanto a la pensión es la prestación económica a la que tienen derecho los trabajadores por la defunción del militar en actos de servicio, sin importar el tiempo de servicio o en casos de que haya prestado 20 o más años de servicio. La compensación es algo que se les otorga a los militares con 5 años o más de servicio, sin llegar a los 20 a la causa de baja del SAM. Solicitan licencia limitada o por edad límite. En cuanto a la viudez o orfandad, en este caso de fallecimiento de un militar o de un incapacitado, ya sea por primera o segunda categoría en acción de armas, sin importar el número de años de servicio de los depósitos que hayan constituido a su favor. En este caso, la viuda o el viudo, concubino o concubinario, con derechos de pensión al militar incapacitado con el haber de retiro, donde se les podrá otorgar un crédito hipotecario a juicio de una junta directiva del instituto, en los mismos términos y condiciones que el resto de los militares en activo del ejercicio, ya sea de la Fuerza Armada, de la Fuerza Aérea o de la Fuerza Armada. El seguro de vida. El seguro de vida lo encontramos en el artículo 60, donde donde dice que es una prestación que tiene por objeto proporcionar un beneficio económico. En este caso viene siendo a los beneficiarios o familiares de los militares, que viene siendo ya sea por fallecimiento de estos, cualquiera que sea la causa de muerte, así como los militares que hayan causado baja del activo y alta en situaciones de retiro por incapacidad clasificada, ya sea en primera o en segunda categoría. En este caso viene siendo de conformidad con la tabla contenida, donde está estipulada en el artículo 226 de la ley. El gobierno federal aportará el Instituto y Banco Nacional del Ejército, de la Fuerza Aérea y Armada, la SNC, las cantidades necesarias para cumplir las obligaciones que impone la ley. Respecto a las siguientes prestaciones, el seguro de vida militar se paga lo que viene siendo la defunción, la ayuda para gastos de sepelio, fondo de trabajo y fondo de ahorro. Vamos a ver lo que viene siendo el seguro colectivo. La cobra
el militar al pasar en situaciones de retiro con 20 años o más de servicio efectivo. Su incapacidad en primera o segunda categoría ya viene siendo en actos de servicio o beneficiario, donde lo cobran en todo caso de defunción del militar. Vemos que contiene unas becas, donde dice que se otorga a los hijos e hijas de los militares en activo que cursen el nivel medio superior o superior y que cubre gastos para su educación. En cuanto a la manutención, nos dice que es una cuota que se otorga a las hijas e hijos de los militares en activo que se encuentran cursando estudios a nivel superior y nivel media superior. Tiene otro que viene siendo especial, que se otorga a las hijas e hijos que padezcan algún grado de discapacidad, tanto física o mental, de militares en activo, en todo caso, ya sea por el nivel escolar. Las becas de manutención escolar viene siendo más que nada cuando se les entrega a los hijos de los militares fallecidos, desaparecidos o incapacitados en primera o segunda categoría en el acto de servicio. El ISFAM les otorga becas económicas a las hijas e hijos de los militares que se encuentran en el servicio activo, que se encuentran estudiando ya sea primaria y secundaria. Vamos a ver los requisitos que aplican las prestaciones en dinero. La pensión que se otorga a los beneficiarios viene siendo la compensación en situaciones específicas que se les proporciona una compensación a los afiliados o familiares. El pago de defunción de los fallecidos, que viene siendo como una ayuda para gastos de sepelio, además de pagar el apoyo económico de gastos funerarios, el fondo del trabajo destinado a la ayuda y a los miembros en situaciones específicas. En cuanto a las prestaciones en especie, nos indica que viene siendo la asistencia médica, tanto quirúrgica y farmacéutica, y los servicios de hospitalización. También cuentan con aparatos y prótesis ortopédicos y de rehabilitación. Vamos a pasar a lo que integra los tipos de seguro. En este caso viene siendo la pensión, que es una prestación económica vitalicia a la que tienen derecho los familiares de los militares o en caso de condiciones que fije la ley. La pensión o compensación será calculada con base al haber fijado, ya sea de acuerdo a los tabuladores autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o en el presupuesto de egresos. Ahora vamos a hablar sobre el seguro colectivo de retiro. En este caso, el personal militar que causa baja de las Fuerzas Armadas a partir de 20 años de servicio o por incapacidad en primera o segunda categoría dentro del servicio. Beneficiarios del personal militar activo fallecido con más de 20 años en las Fuerzas Armadas y el tercero que viene siendo como acreedor alimentista. Los documentos vienen siendo el oficio de la baja con su original y copia, el certificado de servicios, certificado de último pago del CURP emitido por la unidad ejecutora de pagos correspondientes y la copia, nombre del cuentaviente y clave bancaria estandarizada, clave legible y visible con copia. Las devoluciones de aportaciones del SECORE, personal militar que causa baja de la Fuerza Armada a partir de 20 años de servicio o por incapacidad en primera o segunda categoría dentro del servicio. Nos habla también que hay beneficiarios del personal militar activo fallecido con más de 20 años de la Fuerza Armada y un tercero que es el acreedor alimentista. Vamos a hablar de los documentos. Los documentos vienen siendo por igual lo que es la baja y copia, el certificado de servicio, certificado de último pago del CURP emitido por la unidad ejecutora, tanto de pagos correspondientes. Identificación oficial del solicitante, como viene siendo la credencial para votar, el pasaporte vigente y su copia. El estado de cuenta o documento expedido por la institución bancaria, con fecha de expedición no mayor a 3 meses, en la cual deberá contener el nombre completo y cuentaviente y clave única, estandarizada, legible y visible. Su ordenamiento judicial solo en caso de encontrar sujetos a descuento por pensión alimenticia. La copia certificada del acto de defunción del militar expedida por el registro civil. El seguro de vida militar viene siendo beneficiarios que se encuentren designados en la hoja de trabajo de personal militar que cause baja por incapacidad en primera o segunda categoría en los actos dentro del servicio. Los documentos vienen siendo la copia de baja, tanto original y copia, certificado de servicio, certificado de último pago del CURP, emitido por la unidad ejecutora de pagos correspondientes y su copia.
También le pide lo que es la identificación oficial del solicitante y la credencial para votar, como el pasaporte vigente y copia, el estado de cuenta, documento expedido por la institución bancaria. El ordenamiento judicial, solo en caso de encontrarse sujeto a descuento por pensión alimenticia y su copia, y la copia también del acta de defunción del militar expedida por el registro civil. El seguro institucional. Las y los beneficiarios del personal militar que fallecen en el activo, desempeñando encargo del servidor público de mando, ya sea medio o superior de la Fuerza Armada. En este caso, los documentos, el oficio de la baja también, el certificado de servicio, certificado de último pago del CUR, identificación oficial, estado de cuenta, documento expedido por la institución bancaria, con la fecha de expedición no mayor a 3 meses, el cual deberá contener nombre completo del cuentaviente y bancaria estandarizada. Vamos a hablar sobre el apoyo de los gastos de defunción, donde el ISFAM otorga el apoyo económico en el momento del fallecimiento del militar en situación de retiro o de familiares en línea directa. ¿Quiénes pueden realizar el trámite? La familia en línea directa puede ser el cónyuge, la concubina, concubinario, madre, padre, hijos y hermanos, o derechohabiente que acredite haber realizado los gastos de sepelio a un militar que en el momento de su fallecimiento estuviera percibiendo el haber de retiro. Los documentos vienen siendo la copia del certificado de defunción del militar, las facturas de gastos funerarios, la copia simple del INE, original y copia de la tarjeta de filiación, la copia certificada del acta de nacimiento o matrimonio según corresponda, como lo acredite el parentesco. El personal militar que se apercibe el haber de retiro por fallecimiento de algún familiar en línea directa, concubina, concubinario, madre, padres e hijos. La compensación es prestación económica a la que tienen derecho los militares y sus familiares en una sola exhibición. Ahora vamos a ver lo que viene siendo la ley del ISSSTE. Las prestaciones en dinero nos las estipula en el artículo 57, que nos habla que concede en este capítulo serán cubiertas íntegramente a la aportación de la carga de dependencia y entidades que señalan la sección tercera de las mismas prestaciones en especie que concede este capítulo serán cubiertas íntegramente por el seguro de salud. El seguro de salud viene siendo, otorga lo que es la atención médica preventiva, atención médica curativa y maternidad, rehabilitación física y mental, seguro de riesgos de trabajo, protección en caso de accidentes laborales, seguro de retiro, beneficio de jubilación, seguro de invalidez, préstamos hipotecarios, nos habla de los activos pasivos, los préstamos personales, préstamos para adquisición de bienes de consumo, los préstamos extraordinarios para damnificados que vienen siendo en desastres naturales. Los servicios sociales vienen siendo programas de apoyo para la adquisición de productos básicos de consumo para el hogar a través del Superiste. Los servicios turísticos a través del Turiste. Los servicios funerarios, atención de bienes y desarrollo infantil, servicios culturales, programa educativo y de capacitación. En atención a jubilados, pensionados y discapacitados, los programas de fomento y deportivo. Las prestaciones en especie, ¿qué son? Son la asistencia médica quirúrgica, farmacéutica, servicio de hospitalización. En casos de enfermedad también tienen derecho a los aparatos de prótesis o dispositivos ortopédicos a recibir una rehabilitación física después de una enfermedad. Integramos los tipos de seguro que comprenden la salud, que en este caso viene siendo la salud y el riesgo de trabajo. En el artículo 55 establece que el seguro de riesgo de trabajo en favor de los trabajadores y como consecuencia de ello, el instituto subrogará a la medida y términos de esta ley en las obligaciones, que vienen siendo las dependencias o entidades derivadas de la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado reglamentaria en el apartado B. En este caso, del artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo, en cuanto a los mismos riesgos se refiere, el artículo 56 para los efectos de esta ley serán reputados como riesgo del trabajo de accidentes y enfermedades y están expuestos a los trabajos en ejercicio o con motivo del trabajo en consideración de los accidentes, que en este caso viene siendo en la jornada laboral, toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediatamente o posterior a la muerte o desaparición que deriva de un acto delincuencial, producida permanentemente a la ejecución o con motivo de trabajo,
cualquiera que sea este lugar y el tiempo en que se preste, así como aquellos que ocurren en el trabajador al trasladarse directamente a su domicilio, de la estancia de bienestar infantil de sus hijos o al lugar en el que desempeñen el trabajo o viceversa. Vamos a hablar del retiro. El retiro, nos dice el artículo 6, para los efectos de esta ley, se entenderá por administradoras de fondo para el retiro las aportaciones que vienen siendo los enteros del recurso que cubren las dependencias y entidades en cumplimiento a las obligaciones que respecto a los trabajadores les impone esta ley. La aseguradora, las instituciones de seguro autorizadas para operar los seguros de pensionistas derivados de las leyes de seguridad social, que cuenta con la individual y aquellas que se abrirán en cada trabajador en la pensión o, si el trabajador así lo elige, en una administradora para que se depositen las mismas cuotas o aportaciones de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de ahorro solidario, de aportaciones complementarias de retiro, aportaciones voluntarias de ahorro a largo plazo, y se registren las correspondientes al fondo de la vivienda, así como los respectivos rendimientos de estas y los demás recursos que puedan ser aportados a la misma. ¿Qué viene siendo la cesantía de edad avanzada? En este caso existe cesantía de edad avanzada cuando el trabajador queda privado del trabajo a partir de los 60 años de edad, donde se requiere que el trabajador tenga un mínimo de 25 años de cotización reconocidos por el instituto. La edad avanzada obliga al instituto a otorgar una pensión y seguro de salud. Las aportaciones correspondientes al seguro de retiro y cesantía de edad avanzada y vejez se depositarán en la cuenta individual del trabajador el monto mensual mínimo de pensiones para el seguro de retiro. La cesantía en edad avanzada y vejez será el señalado en el artículo 92 de esta ley para el seguro de invalidez y de vida. El monto mensual mínimo de las pensiones será previsto por el artículo 121 de esta ley. Las pensiones por vejez. ¿Qué nos dice el artículo 88? Nos dice que el seguro de vejez da derecho al trabajador al otorgamiento de pensión y seguro que viene siendo de la salud en términos que se requiere por el trabajador o el pensionado. ¿Por qué? Viene siendo por riesgo de trabajo o por invalidez que haya cumplido 65 años de edad y tengan reconocidos por el instituto mínimo 25 años cotizados. Para el caso de que no tengan los años cotizados, se requiere que si no tienen la edad que le estipula, podrás retirar lo que viene siendo su saldo en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir los años necesarios para que opere su pensión. De invalidez y vida. El artículo 114 de este capítulo nos habla que protege los riesgos de invalidez y de muerte del trabajador o del pensionado de invalidez en los términos y en las modalidades que existen. La invalidez cuando el trabajador activo haya quedado imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al 50% de su remuneración habitual, percibida durante el último año de trabajo y que sea imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesional. La declaración de invalidez deberá ser realizada por el instituto, tanto la pensión de invalidez que se otorgará a los trabajadores que se habiliten física o mentalmente por causas ajenas al desempeño de su cargo o desempeño. Si hubiese contribuido con sus cuotas al instituto cuando menos durante 5 años, en el caso de que dicte respectivo determine y el 75% más al de invalidez, solo se requiere que hubiere contribuido con sus cuotas al instituto cuando menos durante 3 años. El estado de invalidez da derecho al trabajador en los términos en esta ley otorgando una pensión temporal o una pensión definitiva. ¿Qué es la pensión temporal? Se considera con carácter provisional por un periodo de adaptación de 2 años durante los cuales se pagará un cargo a las reservas de este seguro por parte del instituto transcurrido el periodo de adaptación, que es la pensión que se considerará como definitiva, debiéndose encontrar un seguro de pensión que le otorgue la renta a que se refiere el artículo siguiente y su revisión solo podrá hacerse una vez al año, salvo que existiera prueba en cambio sustancial de las condiciones de invalidez. El derecho al pago de esta pensión comienza a partir del día siguiente de la fecha
en que el trabajador cause baja, ya sea motivo por inhabilitación. La pensión definitiva. La pensión definitiva es importante porque comienza a partir del día siguiente del término de la pensión temporal y estará vigente hasta que el pensionado cumpla 65 años y 25 años de cotización. La pensión se cubrirá mediante la contratación de seguro de pensiones con la aseguradora. La cuantía de la pensión por invalidez será igual a la cuantía básica de 35%, viene siendo promedio del sueldo básico, disfrutando de los últimos del año anterior a la fecha en que el trabajador. Dicha cuenta no será inferior a la pensión prevista en el artículo 170 de la Ley del Seguro Social a la fecha en que entre en vigor esta ley. La cantidad que se actualizará anualmente en el mes de febrero, conforme el cambio actualizando o anualizado desde el Índice Nacional de Precios al Consumidor. La cuantía de este beneficio será hasta por un monto máximo de 10 veces el salario mínimo. Gracias.